Hola, ¿cómo están? Este video corresponde, digamos, a nuestra segunda parte sobre el acercamiento sensible, diagnóstico, mapa y cartografías. Eh, Antes de iniciar una lectura de los textos sobre la deconstrucción del mapa, quiero hacer algunas precisiones o bien algunas consideraciones más bien de orden político respecto, digamos, del problema que estamos revisando que tiene que ver con salir de la dimensión del diagnóstico de la realidad para pasar a otros métodos, digamos, de trabajo, como por ejemplo el método de la dramatización de Deleuze. Sin embargo, en la que corresponde a este video voy a hacer más bien una lectura eh, política, ¿no? De los elementos que estarían, que habría que tensionar, digamos, en el ámbito del trabajo comunitario y su acercamiento sensible a la realidad. En 1965, el Che Guevara publica en el semanario Marcha de Uruguay un texto titulado El socialismo y el hombre en Cuba. En dicho texto plantea el papel de los llamados aspectos subjetivos del proceso histórico de superación del capitalismo y la construcción de una nueva sociedad. Individuo y sociedad, subjetivo y objetivo, material y moral, cuantitativo y cualitativo, son los términos de una dialéctica que resuelve proponer el problema del hombre nuevo como tarea principal de la revolución, ¿no? Entonces, este texto de Ernesto Che Guevara tenía, digamos, por objetivo establecer el problema del hombre nuevo y cómo, ¿no?, facilitar su emergencia. Dice, comillas, para construir el comunismo simultáneamente con la base material hay que construir al hombre nuevo, cierre comillas o fin de cita. Y señala que el instrumento adecuado con que cuenta el poder revolucionario para esa transición en el nivel de las movilizaciones de las masas debe ser de índole moral, sin despreciar el uso adecuado de los estímulos materiales, ya que la más importante ambición revolucionaria es ver al hombre liberado de su alienación, ¿no? Entonces, aquí la cuestión pasa, digamos, que la transición, ¿no?, revolucionaria pasa por la movilización de masa, tiene que ver con la construcción de una nueva moral. Ahora bien, según el filósofo argentino Rotzinger, la revolución no se consuma con ideas en tanto que ideas puramente coherentes en la teoría, ni tampoco puede lograrlo por medio de simples logros materiales inmediatos en la práctica. Ambos aspectos, ¿no?, la idea puramente coherente con la teoría y los logros materiales inmediatos en la práctica, deben estar conectados entre sí para que entre ideas y prácticas surja una praxis, una transformación del sujeto, ¿no? Nosotros hemos insistido en esto, ¿no?, que no basta con tener la intención y el deseo de transformar el mundo, sino que es necesario crear conceptos para un mundo nuevo. Pero también hemos señalado que para que ello pueda hacerse efectivo es necesario también transformar al sujeto, ¿no?, y por lo tanto construir un nuevo sujeto para este nuevo mundo. La tarea de crear un hombre nuevo y una masa revolucionaria no es tarea sencilla, señalaba Ratzinger para la Argentina de su época, y nosotros podemos entender esto, no es nada fácil, no es ninguna tarea sencilla en ningún lugar del mundo, y menos en las condiciones contemporáneas. Y por lo tanto, para afrontar estas dificultades, Ratzinger se pone a trabajar sobre la obra de Freud, ¿no? Encuentra que la teoría psicoanalítica debe volver a encontrar el fundamento de la liberación individual en la recuperación de un poder colectivo, ¿no? Esto es una diferencia con Freud, porque Freud efectivamente busca la emancipación del individuo, pero respecto de sus propias barreras, ¿no? Si bien estas barreras no son construidas para Freud con independencia de la sociedad, no, sino todo lo contrario. Es más, dice que el malestar es en la cultura, no un malestar de la cultura o a partir de la cultura, sino que el malestar es en la cultura,
y por lo tanto el malestar es inherente, digamos, a la relación que tiene el individuo respecto, digamos, de la sociedad. Acá Ratzinger busca conectar el fundamento de la liberación individual, ¿no?, con la recuperación de un poder colectivo, que, como señala él, solo la organización para la lucha vuelve eficaz, ¿no? Esto lo dice en un libro que se llama Freud y los límites del individuo burgués. Por lo tanto, los límites del individuo burgués es que apela constante y permanentemente a su liberación individual, ¿no?, desconsiderando la necesidad de recuperar, ¿no?, un poder colectivo. El revolucionario, dice Ratzinger, en un apartado llamado Transformaciones de las categorías burguesas fundamentales, es un operador fundamental de la cura, ¿no?, en tanto que trastoca la forma humana en la que se expresa e interioriza el conjunto de las contradicciones del sistema de producción social, ¿no? Y esto es lo que me interesa. Entonces, no, cuando veamos la cuestión del mapeo, ¿no?, de la cartografía y la necesidad de construir el mapa y construir cartografía, no solo tenemos que pensar en la realidad y en los fenómenos sociales, sino que también tenemos que ver la conexión, digamos, como el sujeto es parte, digamos, de ese mapa y de esa cartografía, del mapa que hay que deconstruir y de la cartografía que hay que inventar. El revolucionario, dice Ratzinger, en la medida en que actualiza el enfrentamiento con lo que lo somete, ya no solo en el campo de sus fantasías, ¿no?, que sería la cuestión propiamente individual, sino en el efectivo plano histórico, adopta la imagen de un médico de la cultura, ¿no? Y así se liga con la de las masas insurrectas que señalan la salida de las masas artificiales teorizada por Freud, ¿no? Entonces, el revolucionario se convierte, digamos, en una suerte de psicoanalista de la cultura o un médico de la cultura. Esto es interesante porque efectivamente en el barrido de información, ¿no?, o en el levantamiento, digamos, de información para construir nuestras cartografías, debemos tener la capacidad de leer no solo, digamos, el carácter problemático de los fenómenos, sino poder leer qué de la estructura de esos fenómenos se expresa más bien como una enfermedad de la sociedad occidental más que una enfermedad del individuo que podría padecerla, ¿no? O que los fenómenos que se presentan como dentro del marco de una psicopatología social hacen parte en realidad de una de la estructura enferma de Occidente, ¿no?, de la concepción logocéntrica, logofalocéntrica de Occidente. Señala, digamos, y esto es una bisagra, un punto de encuentro entre Marx y Freud. Ratzinger señala que en la religión encontramos solo una salida simbólica para la situación simbólica, pero no una salida real para una situación real. Nos da la forma del padre, pero no la del sistema de producción, donde ya no hay un hombre culpable, sino una estructura completa a desentrañar. Y es por eso que nos interesa la cuestión, digamos, de la cartografía, porque tenemos que cartografiar la estructura que hay que desentrañar para poder efectivamente generar las transformaciones, ¿no?, del mundo y así inventar un nuevo mundo, ¿no? Ahora, cuando nos enfrentamos a esta estructura que hay que desentrañar, ¿no?, y queremos que surja un nuevo hombre, para usar las palabras del Che Guevara, este nuevo hombre no tiene modelos, es un hombre sin modelos verdaderos y por lo tanto debe enfrentar la creación de nuevas formas de hombre, ¿no?, y obviamente nuevas formas de mujer en lo que la necesidad actual determinada se exprese, ¿no? Entonces siempre tenemos que crear las nuevas formas de hombre y mujer en función, digamos, de algo que no tiene modelos previos. En este último caso, dice Ratzinger, no se trata de un super yo, porque el mundo humano carece
¿no? Dice él, del carácter absoluto que adquieren los otros, la lejanía y la normatividad inhumana, aunque sí entran a formar parte de la conciencia de los hombres como formas reguladoras del sentido objetivo de sus actos. Si toda forma humana no es sino aquella en la cual el sistema histórico se hace evidente en sus contradicciones, si en cada hombre y en cada mujer la contradicción del sistema está interiorizada sin que se pueda salir de ella, a no ser bajo la forma de la sumisión, la neurosis o la locura, entonces Freud nos muestra con esto que la única posibilidad histórica de cura es el enfrentamiento también de los modelos culturales, que regulan las formas de ser individual como las únicas formas de humanidad posibles, ¿no? Hay que enfrentar, es por eso que hay que enfrentar, digamos, el modelo cultural, ¿no? Para poder lograr, digamos, la emancipación individual. El Che Guevara es tomado por Ratzinger entonces en 1972 como modelo revolucionario del superyo contra el modelo oficial del superyo, ¿no? ¿Por qué? Ustedes recordarán que el superyo tiene que ver con la conciencia moral. Y por lo tanto la cultura impone un tipo de cultura moral, implica, digamos, un conjunto de normas, un conjunto de axiomas para definir lo que es el bien, lo que es adecuado. Y el Che Guevara plantea que la disputa por el nuevo hombre tiene que ver con una disputa de índole moral. Y por lo tanto, habría que construir un superyo completamente distinto, antagónico a el superyo que funciona en el sistema capitalista. Si seguimos el caso del Che Guevara, se observa claramente cómo su conducta aparece en tanto índice de una contradicción cultural asumida por él hasta el extremo límite del enfrentamiento. Y se ve al mismo tiempo cómo en la dinámica del enfrentamiento eh, el Che Guevara suscita la forma del hombre adecuada al obstáculo para que se prolongue por su mediación en los otros como forma común de enfrentamiento y lucha, ¿no? Este modelo, ¿no? El modelo guevariano, que enfrenta al sistema no en sus fantasías, sino en el terreno del sistema de producción capitalista, abre, según señala Ratzinger, para los otros el sentido del conflicto y muestra a los personajes históricos del drama, en el cual cada uno debe necesariamente incluirse. Es por eso que quise hacer como esta clase, como este paréntesis antes de entrar a la cuestión de la deconstrucción del mapa, porque nuestra sesión anterior del día sábado, nosotros establecimos que existía, digamos, el drama del logos, un drama que habitaba en el logos. Y acá la cuestión es precisamente hacer ver, ¿no? O volver evidente eh, el conflicto, ¿no? Y los personajes históricos de este drama. Recuerdan ustedes que la semana pasada, el sábado, señalábamos precisamente que los conceptos, ¿no? Funcionaban como personajes en un teatro. Y por eso Gilles Deleuze establecía el método de la dramatización, ¿no? Que es un método que implica que hay una escena donde los conceptos adquieren una vida como personaje y se relacionan entre sí en función de ciertas determinaciones contextuales. Ahora, lo importante era hacer implosionar al interior del logos, ¿no? El drama. Y acá precisamente el modelo guevariano, ¿no? Que enfrenta el sistema no en las fantasías individuales, no en la neurosis ni en los problemas psicopatológicos individuales, sino que hace este enfrentamiento en el terreno del sistema de producción capitalista. Y es por eso que abre, ¿no? Para los otros, es decir, para las masas, el sentido del conflicto, ¿no? Entonces, ¿de qué trata el conflicto que estamos viviendo? Y muestra los personajes históricos del drama, ¿no? En el cual cada uno de ellos, a cada uno de los que forma parte, digamos, de esa masa, debe necesariamente incluirse. El neoliberalismo
de la época contemporánea, actual, invoca un cuerpo sensible que ya no aspira a ninguna idea de supresión de las estructuras de dominación, ¿no? Eso es lo que nosotros observamos. El neoliberalismo se plantea como un modelo donde lo único que habrían son deficiencias en el funcionamiento, ¿no? Y que esas deficiencias siempre podrían ser mejorables, ¿no? Perfectible para facilitar la libertad individual, ¿no? Y por lo tanto, la pérdida de los metarrelatos en ese contexto implica que ya no hay, ¿no?, grandes modelos que busquen la superación de las estructuras de dominación. Al contrario, ¿no?, para la subjetividad neoliberal, estas estructuras simplemente resultan inexistentes. Es decir, como que ya no hay dominación, sino que somos todos libres, todos podemos hacer lo que queramos, ¿no? Eh, una suerte de fantasía de una inserción igualitaria en el libre mercado. Y por lo tanto no refiere su propia potencia a instancias colectivas o revolucionarias alguna. Esto desaparece. Solo reconoce la empresa y la competencia, ¿no?, como dinámicas colectivas legítimas. Se trata, en consecuencia, de un ateísmo sin trascendencia. Aunque este ateísmo sin trascendencia dispone de saberes prácticos sofisticados respecto de los procesos micropolíticos de la subjetivación. Y es frente a una cuestión de ese calibre que nos estamos enfrentando hoy en día. Sin embargo, eso no implica que en la sociedad contemporánea no hayan síntomas que demuestren la fragilidad, los espacios intersticiales donde se incuba finalmente una, una necesidad de resistencia a un modelo que, aun cuando es capaz de ocultar los mecanismos de dominación, no puede ocultar los efectos que esos mecanismos tienen sobre la vida de las personas, lo que se pone en evidencia especialmente en los momentos de crisis. Entonces, es importante que podamos escuchar el síntoma, ¿no? Es decir, en este caso, el síntoma es la lucha proletaria o el deseo de los proletarios que conlleva una alianza con un proceso de verdad aún por concretar, ¿no? Y la pregunta que surge ahí es cuál es el rol y la función que tiene el interventor comunitario, ¿no?, cuál es el rol y la función que tiene en relación a este síntoma, ¿no? A la capacidad de escuchar este síntoma, leer e interpretar este síntoma y convertir, digamos, este síntoma en un acto, ¿no? Es decir, que la queja se convierta en un acto de queja, ¿no? La diferencia es que la queja es simplemente un rumiar constante de desagrado, de malestar. En cambio, el acto de queja implica hacer algo con esa queja, ¿no?, para que no se siga reproduciendo. Entonces, ahora nos tenemos que preguntar, ¿no?, en esta inserción en la ciudad, en los barrios, en los territorios, ¿no?, cómo nosotros comenzamos a escuchar, digamos, este síntoma de la lucha proletaria o el deseo proletario por su emancipación. Y tenemos que constituir entonces una alianza con el síntoma, ¿tá?, en el plano social e individual, ¿no? Y esta alianza lo que hace posible es que da lugar a un nuevo modo de concebir la verdad como aquello a lo que solo se accede mediante la autotransformación del sujeto. Es este sujeto el sujeto de la investigación militante, ¿no? La autotransformación del sujeto implica leer el síntoma en nosotros mismos y por lo tanto cartografiar también nuestra propia realidad y circunstancia. Entonces uno podría sintetizar esto del siguiente modo: entre lo pensado y lo real nos encontramos nosotros, pero no estamos absortos en
el pasaje de uno a otro, ¿no? ¿Qué hacemos en esta relación entre lo pensado y lo real? ¿De qué modo comenzar a comprender esta realidad? ¿De qué modo modificamos para hacer surgir en su seno, ¿no? En el seno de la realidad, un futuro revolucionario que, eh, que en un punto somos por ahora incapaces de promover como de despertar en los demás? Es decir, de qué modo, ¿no? comenzamos a comprender esta realidad y de qué modo la modificamos, ¿no? para permitir la emergencia de transformaciones que por el momento nosotros somos incapaces de promover, ¿no? Y que somos incapaces también de despertar en los demás. Y eso tiene que ver con la pregunta por el rol y la función del interventor, ¿no? Porque, ¿para qué cambiar algo? ¿Por qué un interventor va a un territorio y quiere modificar algo? ¿Por qué lo quiere cambiar? ¿No? Simplemente porque responde a la moral del Estado, porque responde, digamos, a una idea de normalidad establecida, digamos, en los confines de la relación entre mercado y política en la actualidad, o bien quiere y desea responder a deseos que emergen precisamente desde abajo hacia arriba. ¿Cómo hacer para lo que cada uno de nosotros asimila de esta realidad cultural nos hable, nos forme, nos prepare como hombres incompatibles con esta realidad misma que sin embargo nos constituye, ¿no? Es decir, ahí tenemos una tarea que es muy importante, ¿no? Si la realidad cultural actual nos habla, nos forma, nos prepara, ¿no? Porque está constantemente enviándonos mensajes, ¿no? A través de la familia, a través de la escuela, a través de la universidad, nos da una cierta formación, nos prepara, pero también no lo hace solo en función, digamos, de las directrices del mercado, sino que también nos forma y nos prepara como personas incompatibles con esta misma realidad. Porque en un punto siempre surge, ¿no? el malestar, que es lo que dice Freud, ¿no? El carácter civilizatorio, el carácter represivo del sujeto implica que eso que reprime va a volver en un momento determinado con mayor fuerza a emerger hacia afuera. O dicho de otro modo, cómo remontar la corriente de la disolución, esta degradación de lo humano, ¿no? Esta inhumanización, digamos, de lo humano actualmente, que parece estar inscrita en la necesidad de su desarrollo, ¿no? O sea, nuestro desarrollo, el desarrollo humano, el desarrollo de la especie, el desarrollo de la sociedad, está absolutamente ligado a la desintegración del humano. O sea, si uno mira hacia dónde se dirige la investigación tecnológica, toda la investigación sobre inteligencia artificial tiene que ver con robotizar el mundo, ¿no? Con convertirlo, digamos, en un mundo artificial, perdiendo precisamente el carácter humano del humano. ¿Cómo introducimos o introducirnos nosotros en este breve margen que entre sístole y diástole se abre en cada hombre para que la revolución sea sentida como su propia necesidad? O sea, ¿cómo hacemos para que el otro también, nosotros y el otro, entendamos que la necesidad de transformar el mundo es una necesidad interna de la humanidad y no simplemente un deseo político ideológico marcado, digamos, por tendencias filosóficas específicas? La salida de la contradicción en la que estamos viviendo no puede ser pensada con la racionalidad burguesa, ¿no? O sea, no podemos encontrar una salida a los conflictos de clase actuales, ¿no? desde una racionalidad burguesa. Debemos descubrir, ¿no? una racionalidad más profunda que englobe en una sola estructura
partiendo desde la experiencia sensible de nuestro propio cuerpo, nuestra conexión perdida con los otros, ¿no? Y la racionalidad burguesa es una racionalidad de distanciamiento. De hecho, el concepto de distancia social es un concepto que fue creado, ¿no? Cuando surge el Estado moderno y que fue tematizado por Hobbes en el Leviatán. Lo que estamos viviendo hoy como distanciamiento social, producto de la cuarentena, tiene que ver con la racionalidad burguesa que se vuelve a instalar con mayor fuerza. Obviamente que en este contexto como una medida de protección y seguridad contra un virus. Pero en el caso de Hobbes, esta medida de distancia social como forma de protección y seguridad tenía que ver con garantizar, digamos, la propiedad, ¿no? El derecho a la propiedad y por lo tanto el hombre tenía que ceder su libertad a cambio de que el leviatán, ¿no? O este monstruo que representa metafóricamente o figurativamente al Estado, entregue seguridad. Y hoy día nos encontramos en este en esta misma dimensión, digamos, del problema. La distancia social vuelve, perdón, a reintegrar este carácter fuerte del Estado. Y es una cuestión que hay que pensar. Si nosotros queremos un Estado fuerte simplemente para determinar cómo debemos movernos por la ciudad, o un Estado que garantice una cierta cantidad de derechos que no tienen que ver con la propiedad privada. Eh, Y en ese contexto nosotros tenemos que entender nuevamente que las fuerzas productivas y las formas de producción son formas humanas. Es verdad que en el sentido de la producción de hombres, no en la producción de objetos y cosas, en la producción de hombres se revela eh, en el modo como los hombres se objetivan en las cosas, ¿no? Es decir, eh, el hombre, ¿no? En la medida en que produce una mundanidad, un mundo construido de objetos artificiales, se objetiva en las mismas cosas que construye, porque eh, las cosas son una suerte de reflejo o de impresión sensible de lo que el hombre imagina, ¿no? Entonces, el diseño de un celular, la creación del celular, tiene que ver con una necesidad del hombre de comunicarse de forma inmediata con un otro que está a distancia, ¿no? Y por lo tanto, en el celular objetiva ciertas características suyas. Y esta inscripción o impresión sucede en el momento en que producimos, digamos, esos objetos y que indirectamente y posteriormente somos producidos por estos objetos. Entonces, en un primer momento nosotros producimos los objetos que forman el mundo y lo configuran, pero una vez que el mundo está ordenado de una manera y configurado, ¿no? Sus funciones, es él el que empieza a producirnos a nosotros y a configurarnos. Entonces, para poder pasar de la cultura burguesa, ¿no? A una cultura revolucionaria, es necesario enfrentar algunas dificultades primordiales, ¿no? Primero, describir la contradicción del sistema burgués en todos los niveles de la producción social, es decir, en los niveles económico, político, moral, cultural, etc. Y eso implica, ¿no? Mapear, cartografiar, digamos, esas contradicciones, ¿no? En todos los niveles de la producción social. Dos, descubrir la permanencia de la contradicción, la permanencia de la estructura burguesa en el individuo mismo que adhiere al proceso revolucionario. Entonces, hay que ver, digamos, hay que mapear, ¿no? El sistema burgués, ¿no? En todos sus niveles de producción social, pero también cómo esas contradicciones se insertan, se adhieren, ¿no? Contaminan al sujeto que busca transformar la realidad. Entonces tenemos que girar
hacia una transformación que implica el campo de la experiencia de la teoría y de la práctica, ¿no? Aquí, perdón, retomo la idea, ¿no? Hay que plegar, ¿no? Las transformaciones que debemos realizar en el campo de la experiencia, de la teoría, las debemos plegar, ¿no? Valga la redundancia, sobre las transformaciones en el campo de la práctica, ¿no? Entonces, por eso hemos dicho incansablemente y majaderamente que es necesario, digamos, reencontrar la teoría y la práctica en un bucle indisociable, ¿no? Entonces, la pregunta que surge en ese contexto, cuando uno ha plegado una experiencia teórica sobre una experiencia práctica, es ¿qué debemos hacer cuando pretendemos modificar la realidad? Básicamente, uno podría decir lo siguiente, ¿no? Lo primero es no guiarse simplemente por las prácticas ratificadas por la burguesía, ¿no? Porque estas prácticas contienen solo los caminos trillados, es decir, modos de acción definidos culturalmente en cuanto a los objetos a obtener y a los medios que se deben emplear, ¿no? Y eso implica, como dijo Althusser, ¿no? La lucha de clase en la teoría. Por lo tanto, nosotros obviamente en nuestras prácticas, en las prácticas que se ratifican por la burguesía, estos caminos trillados son los caminos de la teoría tradicional, ¿no? Esto nos podría llevar o nos podría conducir a discutir nuevamente o a recuperar el legado, digamos, de la escuela de Frankfurt, ¿no? De la teoría crítica, ¿no? Ustedes saben que la teoría crítica se opone a la teoría tradicional, ¿no? Porque la teoría tradicional es precisamente estos caminos trillados. En cambio, la teoría crítica, si bien no es afirmativa, sino que implica una suerte de teleología negativa, que no señala cómo el mundo debe ser, sino que señala cómo el mundo no debe ser. Por lo tanto, siempre está diciendo, el mundo no debe ser de esta manera, pero al decir que el mundo no debe ser de esta manera, va construyendo un efecto secundario que es un camino por el que transitar que no sería el de los caminos trillados, ¿no? Entonces es importante, digamos, no dejarse guiar simplemente por las prácticas ratificadas por la burguesía en la teoría, ¿no? Es decir, los conceptos tradicionales. Una especie, por lo tanto, de instinto, perdón, claro, estos caminos trillados implicarían una especie de instinto social, ¿no? Que se va eh, amoldando o que amolda nuestro modo de estar en el mundo. Y tenemos que negar de este modo canónico de ser. Debemos recuperar un contacto, una pregnancia con la realidad, que no es la que se requiere para efectuar un acto a nivel de la práctica convencional, ¿no? Entonces, tenemos que diferenciar, como ya hemos sostenido antes, la noción de práctica de la de praxis. La práctica se realiza mediante la lectura de índices de adecuación al objeto, ¿no? Por lo tanto, la adecuación al objeto es siempre una lectura logocéntrica, es una lectura de la verdad en su sentido dogmático, porque esta adecuación al objeto presupone como punto de partida una concordancia básica con la cultura. Y lo que nosotros necesitamos es una discordancia respecto de la cultura. Estos índices son indicadores que sin transformar nuestra propia realidad individual nos permiten repetir conductas que hasta ahora han sido eficaces dentro del orden del mundo burgués. Por lo tanto, todas estas transformaciones, ¿no? Si mantienen o se siguen desplegando de acuerdo al mundo burgués, entonces no pueden sino reproducir con cambios un mundo burgués. Y eso no sería la creación de un nuevo mundo. Pero si necesitamos modificarnos para poder emprender conductas
que apunten ellas mismas a modificar toda la realidad, necesitamos entonces quebrar el marco que para las modificaciones meramente prácticas, es decir, congruente con la estructura burguesa, nos impone la cultura, ¿no? Entonces, la tarea del interventor social es que si busca engendrar transformaciones estructurales de la sociedad, debe quebrar la cultura. Porque la cultura es precisamente el lugar donde se reproduce constantemente un modo de hacer que se ha vuelto objetivo. Ese marco en el cual inscribimos nuestra eficacia somos nosotros mismos, ¿no? Pero somos nosotros en términos tanto individuales como colectivos, ¿no? Y por lo tanto hay que también romper con esa división entre lo individual y lo colectivo que impone la alienación, ¿no? Porque la alienación se presenta como la separación del yo individual respecto del carácter social de ese yo. Y nosotros, cuando hablábamos de recuperar las expresiones de poder colectivo, eso implica necesariamente tomar el poder colectivo como una parte integrante e indisociable de nuestro yo individual. Entonces, si inscribimos nuestra eficacia sobre nosotros, en términos individual o colectivamente, quienes lo proyectan sobre la realidad, que en tanto tal da para todo, le permite continuar, le permite construir, ¿no?, una realidad escindida de la realidad anterior. Entonces, para quebrar este camino, debemos aprender a ver y a enseñar a ver, ¿no? Porque hay que comenzar a ver la realidad desde otra perspectiva, desde un perspectivismo completamente diferente. Debemos romper los índices de la realidad que son congruentes con el mantenimiento de un determinado orden. Debemos comprender a la luz de la teoría y de la organización, ¿no?, de las transformaciones sociales, la manera de hacernos converger a la realidad y ordenarla de otro modo completamente otro. De allí la tarea tanto política como cultural que se requiere, ¿no? Hay que ir deshaciendo las significaciones coaguladas por la burguesía y con las cuales los hombres deforman su propia realidad y se perciben a sí mismos falsamente dentro de ella, ¿no? Porque lo que se pone en juego, digamos, en un contexto como el nuestro, es una falsa percepción de lo que realmente somos. El carácter aspiracional, ¿no?, de la sociedad chilena es un indicador muy potente de esta falsa percepción, ¿no? Porque cada sujeto se percibe a sí mismo como si en realidad fuera parte, ¿no?, de un estilo de vida que no le pertenece en el fondo, sino que le pertenece a las clases dominantes y que busca reproducir. Un ejemplo de esto uno lo puede ver, por ejemplo, en esta categorización, en los vehículos, ¿no? Hoy día existen las SUV, ¿no? Entonces existen las grandes camionetas familiares, ¿no? Así como la Ford Explorer, la Kia Sorento, esas camionetas gigantes. Luego existen unas SUV más compactas como, no sé, pues la Santa Fe, la Tiguan, la Ford Escape, qué sé yo. Y luego vienen, digamos, unas micro SUV, ¿no? Así como, em, como camionetas familiares, pero en realidad en forma de autos pequeños, ¿no? Si uno mira esa escala, especialmente esto último, la escala más baja, cuando la gente tiende a comprar un auto de ese tipo, lo que está aspirando es a tener en estricto rigor el de la etapa siguiente, ¿no? Obviamente alguien me podría decir, no, pero hay diferencias, no todo el mundo toma esa decisión por esas razones, pero si tomamos las masas, el funcionamiento de las masas, la empresa, la industria automotriz ha creado, ¿no?, distintos tamaños para un mismo tipo de auto y se lo ofrece a distintos quintiles de la población. Entonces hay un cierto quintil que puede solamente obtener el primero, hay otro que puede obtener el segundo y hay otro que puede obtener el tercero, ¿no? Y ahí se construye una falsa percepción de nosotros mismos, porque el sujeto que tiene el sub más chiquitito piensa
que comparte el estilo de vida off-road, ¿no? Off-road, perdón, así como fuera del camino, que tiene un vehículo así como familiar con el que puede salir a pasear y que todo le cabe, pero en realidad nada le cabe dentro de ese vehículo, ¿no? Etcétera. Hay que ir entonces deshaciendo la forma burguesa, desmigajando su armadura hasta hacerla sensible e intolerante. Hay que volver a hacer sentir lo que se debe pensar. Es decir, debemos volver a conectar el sentir y el pensar, cuestión que está absolutamente interrumpida o alterada. Hay una relación al sentir y el pensar que está alterada, ¿no? Porque sentimos a través de las mercancías y no a través de nuestros propios cuerpos. Pero hay que volver a pensar entonces profundamente todo el mundo, todo lo que configura el mundo para recomenzar a sentir y salir de lo que podría ser nuestro entumecimiento, ¿no? Así como nuestra parálisis. Entonces la elaboración de la praxis eh, no puede venir de afuera, porque si viene desde afuera, si es externa a nosotros, si la elaboración de la praxis es algo que nos viene dado por un otro, se confunde con la mera práctica. Es por eso que yo he insistido constantemente en que no soy yo quien tiene que decirles cómo llevar a cabo, cómo implementar, ¿no? Estos elementos que estamos discutiendo en este curso, sino que yo simplemente estoy estableciendo una suerte de matriz reflexiva para poner en tensión el mundo que nos permita decir, ok, para transformar el mundo tenemos que pensar conceptos nuevos. Pero no soy yo quien debe pensar esos conceptos por ustedes, ni debo ser yo quien invente una matriz inédita de intervención social, porque les vendría desde afuera, no estaría elaborada desde ustedes. Y por lo tanto sería ustedes al aplicarla, ¿no? Al reproducirla, lo que harían es meramente aplicar un protocolo, una práctica predeterminada, preestablecida por un otro, cuando en realidad deben elaborar dentro de sí mismos una praxis que los transforme tanto a ustedes como al mundo. Y la teoría revolucionaria es precisamente un punto donde el sujeto debe asumir, ¿no? Esa praxis, la elaboración de esa praxis, perdón. Entonces la teoría revolucionaria requiere para darse el campo de una actividad que persiga objetivos que no están inscritos a nivel de los objetivos burgueses, modificar la propia estructura individual para buscar esa nueva adecuación. El individuo debe hacerse el mediador entre la racionalidad teórica y la realidad sensible y la hace acordar, penetrar, conformarse al acontecimiento, ¿no? La va llevando, la conduce con su propia sustancia personal hasta hacer que esa sustancia personal adquiera una realidad colectiva, hasta que se encarne en el proceso histórico. Porque en su generalidad, en su abstracción, la teoría revolucionaria no es sino un esquema formal cuya amplitud de prolongarse sin esta adecuación se adosaría a la realidad sin modificarla. Es por eso que para poder construir estas cartografías y construir conceptos nuevos, es necesario inventar un nuevo hombre, lo que implica inventar a un nuevo interventor y que ese interventor salga, digamos, pueda escapar, pueda romper con los eslabones que lo encadenan a los objetivos burgueses de la sociedad contemporánea, porque esos objetivos no le van a permitir sino o no le van a permitir más que reproducir la sociedad actual y aun cuando haga algo para que algo cambie, todo va a seguir igual. Bueno, por ahora lo dejamos hasta acá y nos vemos el sábado para seguir con nuestras discusiones y nuestras derivaciones en torno a estos elementos.